A ver, los demás no habilitaron sus cámaras. Dale, muchachos. Ella empezó a grabar. Buenas noches, queridos jóvenes. ¿Cómo están? ¿Quién falta? A ver, está Buenas Ángeles. noches, profe. Ángeles, para que voy a anotar ya la asistencia, ya que empezamos bien. Profe, ¿cómo se llamaba el canal de YouTube donde están todas las clases? Se congeló la profe. Su internet parece que... Pero ya encontré también en donde estaban las grabaciones de las exposiciones. Yo intenté entrar en la plataforma donde ella colocó, pero me trae a mí, no, acá, en Team. No sé cómo hago para ver en YouTube. Está en el grupo el enlace eso de las clases. Ah, cierto, ella había De, enviado. tienen que seguirlo la profe. Está esperando ella nuestra visualización. Sí. Pero a mí no me aparece ninguna. Ah, sí, sí, en lista de reproducción está todo. Y yo grabo en lista de reproducción. Se me congeló acá la computadora, voy a reiniciar. Pero yo empezando desde el celular. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, se Sí, escucha. Muy bajo, ¿verdad? Hola. Se escucha bien. Se escucha bien. Pero parece que está fallando mi internet. No sé, mío o de ustedes. Mío. Bueno, por lo menos ya está grabando y gracias por hablar un poco de mi, ¿qué se llama? De mi canal. Sí, yo estoy alzando y solamente los que tienen el enlace pueden acceder a mirar los videos. Entonces, todos los que tengan enlace entran y miran. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Ya, yo coloqué en la plataforma el contenido de hoy, es la narración. No, no quiero. Sale. Pueden suceder estos problemas, ¿verdad? Sí, recién o sea, hace rato con la otra profe no funcionaba el audio, por ejemplo. Entonces, es normal. Normal, ¿verdad? Bueno. Ahora se me está instalando Skype. Yo. Bueno, la narración es parte, como le dije hace rato, es parte de nuestro contenido. Ya está también en la tarea que le estoy pidiendo. En este no se puede ver el ámbito de reunión, sí, acá se puede ver modo conferencia. 5 personas nomás están ahí y los demás ya sacaron esa foto. Después le voy a llamar la lista. Así el presidente en la mesa. Sí, yo ahí parezco una nenita al lado de Alcide, chiquitita. Voy a sacar la foto. Ahí va a buscar, bebé.
Qué chiquitita me veo. Voy a buscar mi cámara. Bueno, ahora pueden apagar sus cámaras, si quieren. Voy a abrir mi archivo y vamos a empezar a compartir. ¿Alguien ya leyó un cuento, un libro, así de aventuras? Cualquier tipo. Puede ser de Sherlock Holmes, de, ¿cómo se llama el otro? Harry Potter, o algo por el estilo. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí o no? ¿Ya llegaron a leer alguno de estos? ¿O El Principito? Sí, profe. ¿Qué leíste? Yo leí El Principito. Lo demás vi en película. Yo también. Pero El Principito sí leí. Eh, Creo que es un libro que todo lee, ¿verdad? En su momento en la escuela. Realmente sí. Además parece que te entiende el personaje. Hoy no es mi día. En vez de compartir, apreté borrar. Qué bárbaro. ¿Por qué les pregunto si ya leyeron algún libro? Por el tema de la narración. Ese es el contenido de hoy. La narración. ¿Y qué es la narración? La narración se denomina a la manera de contar una secuencia, una serie de acciones realizadas por unos personajes. Por eso le preguntaba a ustedes si ya habían leído la narración. Está bien si hayan visto las películas también, porque dentro de las películas también hay una narración. El Principito, Harry Potter, La Comunidad del Anillo, Indiana Jones, a ver, alguna película de Arnold, Muchas Letras, Sylvester Stallone. ¿Cuál es la finalidad de la narración? Es contar algo. Y a través de las películas nos cuentan las aventuras de un personaje o personajes. Alguien me está llamando. La manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado, es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. A ver un poco. La película de Harry Potter, ¿vieron todos o conocen más o menos el argumento de la serie de películas? ¿Dónde se desarrollan los eventos? Si se acuerdan. ¿Dónde se desarrolla El Principito? Ya que uno de ustedes vio o leyó El Principito. Están ahí, ¿verdad? Hello. Sí, Sí, profe, profe. en el Tipo, desierto creo que era. Sí, en el desierto es El Principito y en Los la escuela planetas de magia, también. Hogwarts. Mm. Ese es Harry Potter. Entonces tiene que haber un lugar, tiene que haber personajes, tiene que haber un tiempo y tiene que haber una aventura.
tiene que haber una sucesión de hechos. Desde la perspectiva semiológica, la narración se puede realizar con cualquier clase de signos. La lingüística considera que un texto narrativo responde a una clasificación basada en la estructura interna, donde predominan secuencias narrativas, una serie de cuentos, una serie de narraciones que pudiera presentar un cuadro o imágenes. Características de la narración literaria. Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas empieza en Londres y termina, o sea, sigue a través del agujero donde entró el conejo. Y le sigue a Alicia a través de los hechos maravillosos en la Tierra de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. La bruja blanca, la reina roja, el sombrerero loco, la liebre y el tema del té todo el tiempo. Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, las relaciones sintácticas fundamentales que se dan son de naturaleza causal y temporal. Hay una causa, hay un tiempo. Un hecho lleva a otro y por lo tanto existe fluir temporal. Bueno, tiene un inicio, tiene un medio, tiene un fin. Dependiendo de lo que quiere el autor, puede empezar desde la mitad, después va al inicio y después hay una resolución. Y en casos muy raros, empieza desde el final al inicio y al medio. Entonces ahí llama la atención. Depende mucho del autor y de lo que quiere lograr. Existe una película que se llama, a ver un poco, no es Contacto. Hace poco fue con Amy Adams, que ella se contactó con unos extraterrestres. Y la película empezaba por el final. Entonces, ahí está, y era circular el estilo narrativo de esa película. Parece que empieza del final, pero al final, o sea, Entonces, esa no es la película La Llegada, profe. La Llegada, sí. Donde ella se contacta con unos seres que parecen, son artrópodos, tienen brazos así y su tipo de lectura. Ella es una lingüista y al final todo tiene sentido porque va dando vueltas y ella empieza a tener flashback porque aprendió el idioma de ellos y puede ver el futuro. Es una ciencia ficción, pero es una narración y un estilo. También, si acá dice, en este sentido, el frecuente en un relato el uso de conjunciones o locuciones conjuntivas que indiquen causa y consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Hay adverbios, locuciones adverbiales de tiempo, también por su utilidad para señalar hechos que se van sumando unos a los otros. Es frecuentemente el uso de la coordinación copulativa. En cuanto a la modalidad causal, es lógico el predominio de cláusulas aseverativas. Este habla un poco en la parte técnica, pero la mayor parte de las narraciones, en la mayoría, hay un estilo que se llama la jornada del héroe. Alguna vez habrán escuchado. Es aquel señalado, el elegido, que tiene un don que sus padres le escondieron, o es una persona así común y corriente que al final tiene algo dentro de sí que es el que va a salvar la historia. Sucedió con El Rey León, sucede con El Retorno del Jedi, sucede con, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó con Júpiter? Un montón de historias. Indiana Jones también es así mismo. Siempre hay un héroe que al inicio descubre algo
viene un mentor, le quiere enseñar, el otro rechaza, después asume que ese es su parte dentro de la historia, no sabe que es la historia, sino es parte de la historia de su vida. Él tiene que tomar rienda, se convierte en una mejor versión de sí mismo y realiza el hecho que va a cambiar el transcurso de la historia de su país, de su ciudad o de su pueblo. Y en el caso de Star Wars, de toda una galaxia muy, muy lejana. También sucede con Shrek, que al inicio no quería hacer, después hizo y toda la historia que ocurre con Shrek, aunque él ha cambiado un poco el paradigma del vivir felices para siempre. Bueno, elementos de la narración. Antes de continuar, dice, narra sucesos extraordinarios o reales según el autor decida. Harry Potter también fue un elegido. Él es un sobreviviente, sus padres murieron. El Bilbo creo que se llama, o cómo se llama eso de los enanos que llevaban el anillo. De un lugar a otro tenía que llevar el anillo, esa es la jornada del héroe también, y tiene que llevar y destruir en una montaña X, destruir el anillo de Sauron. Creo que era así. Entonces todo tiene, si ustedes se fijan, siempre ocurre de esa forma. Hasta Blancanieves fue así. Personajes, elementos de la narración. Primero, personajes, acciones, tiempo y espacio, y también hay un narrador. Personajes, los personajes principales, los protagonistas, personajes secundarios y algunos que otros personajes que aparecen por ahí. Acciones, las acciones que realiza cada personaje. Tiempo, puede empezar desde la niñez, puede empezar desde la fecundación hasta la muerte del personaje o un determinado tiempo de su vida. Espacio, lugar donde ocurren, y el narrador, quien está contando esta narración. Entonces estos son los elementos de la narración. Personajes. Los acontecimientos que suceden son acciones realizadas por personajes. Un personaje es cualquier entidad que lleva a cabo acciones gracias a las cuales el argumento de la narración puede progresar. Es muy difícil que una historia suceda si no hay personajes. Un personaje puede ser tanto una persona como un animal o un objeto. Estas tres entidades hacen que la narración pase de una situación inicial a una situación final. O dependiendo del estilo que utiliza el autor, puede ser del final a inicial. Un ejemplo claro de una narración en la que no intervenga ningún ser vivo es La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Tipos de personajes. El protagonista es el personaje en el que recae la acción narrativa, por ende el interés del narrador se centra en lo que hace y lo que le sucede. La mayoría de las narraciones el protagonista pretende resolver problemas que se le presentan. En estos casos aparece el papel del antagonista, es decir, el personaje que se opone al protagonista y a sus acciones, el villano o el antihéroe, e intenta que no resuelva dicho problema. Los personajes restantes que intervienen en la historia son los denominados personajes secundarios. La importancia de cada personaje es el sentido que tiene la participación de este en la historia, y hay que tener presente la función que desempeña cada uno en relación, que no se está viendo, en relación con el tema de la trama. A veces también puede suceder que se empieza con un personaje y decimos, este es el personaje principal, y al final sucede un giro inesperado y otro asume el rol del protagonista. Sucedió mucho esto en
en esa serie de HBO, Juego de Tronos, donde había demasiados personajes y nos encariñábamos por cada uno de los personajes, aunque sea el villano, aunque sea el antagonista. Pensamos que el personaje principal al inicio y después antes de terminar la primera temporada ya se le corta la cabeza. ¿Se acuerdan? Si llegaron a ver esa serie. Entonces hay un giro inesperado y los protagonistas son otros. Caracterización de personajes. Aunque en ocasiones el personaje esté basado en una persona real, puede ser también la historia de alguien. El escritor lo describe, por lo que gracias a él se puede descubrir quién y cómo es y qué rasgos lo caracterizan. Según esto, un personaje también se puede definir como una creación del autor. Siguiendo este proceso, existen varios recursos para la caracterización de un personaje: la descripción, la acción y el diálogo. El autor describe tanto física como psicológicamente al personaje para poder retratarlo y representarlo. Puede ir tanto al comienzo del texto o cuando la acción ya ha comenzado y el relato avanza. Ustedes vieron Shrek, ¿verdad? ¿Cómo es el gato con botas? Si se acuerdan del personaje en Shrek 2. No me digas que no vieron Shrek. ¿Cómo le pueden describir al gato con botas? Le mando a Pachugui. Sí, profe, no entiendo más el contexto de cómo describirle. Es un gato negro, es un gato blanco. ¿Qué le caracteriza al gato con botas? Sus Tiene botas, su sombrero, su sombrero su y también espadita. su espada. Entonces es una espadachín. A ver un poco, ¿cómo se llama? Javier, ¿me podés describir a Luisón? Ese también es un personaje. ¿Está él o no? Javier. Sí, profe. Luisón es caracterizado por ser tipo un perro que ¿Cómo? camina por el codo, tiene mal aliento, el ¿Ah? tipo que tiene la forma de perro. Sí. ¿Pero todo el tiempo es perro Luisón, o de vez en cuando? no, no. Ahí tipo en la luna llena él se convierte en huevo, supuestamente. Bueno, ahí por ejemplo Javier me describió a Luisón. Ángeles me describió al gato con botas, que tiene botas y un buen espadachín. Entonces, y usa botas y usa sombrero. Y le gusta la leche. Y una de sus estrategias es poner los ojos de gatito y después saca sus, sus uñas y hace de las suyas. Entonces hay una descripción del personaje. También dentro de la narración, la acción, según el comportamiento y las reacciones del personaje, se puede dar una idea de cómo es. Diálogo, según la conversación del personaje, se puede tener una noción de las ideas de este y de sus intenciones. Es decir, los rasgos característicos de cada personaje viene definido por sus palabras. A ver, otro. Ya. Los personajes encarnados, esa sería la palabra, los personajes encarnados por Arnold Schwarzenegger, Marciano o Christian, uno de los dos. ¿Cómo suelen ser los personajes que hacen estos actores? Arnold normalmente hace que es muy fuerte, así se le ve desde el principio y siempre gana todo. Sí, él Y es un ejército en uno, sí, él es ¿verdad?
Él es todo, toda fuerza, una máquina. Así Dale, se gracias. le reconoce. ¿Cómo? La última parte no entendí. Sí, y así se le conoce, bro. Así ya se le identifica. Sí. Y utiliza la fuerza bruta y hay mucha acción, hay mucha bomba, hay muchas armas. Y él siempre sale como el héroe musculoso y que le salva a todas las personas. Esa es una descripción de personaje. Y existen actores que siempre hacen el mismo personaje. Estamos hablando de películas. Acción narrativa se llama historia a la serie de acontecimientos relacionados entre sí que han sucedido en un orden determinado. Claramente una historia se puede contar de formas muy diversas, por lo que da lugar a narraciones, órdenes y estructuras distintas. La estructura de la acción narrativa es la manera en la que un relato se han organizado los acontecimientos que constituyen la historia. El mío Cid es una historia española de un héroe español que tiene sus años. También Homero, la Ilíada y la Odisea, muchísimos siglos antes de Jesús, también ya estaban contando historias de personajes heroicos. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos llamados, o sea, nos llama la atención este tipo de historias. Se utiliza mucho para moldear las características o el carácter de los jóvenes. Se utilizan como modelo. Antes eran los héroes de Homero, después vienen, pasando la historia, vienen los héroes de las tiras cómicas y ahora ya son los héroes de las películas. Siempre dentro de la historia de la humanidad hay una narración, hay una historia, siempre tiene que haber un personaje que salva todo. Estructura de la acción narrativa. Está luego dentro de nuestra historia tener seres que son utilizados como ejemplos. El planteamiento, el nudo y el desenlace o introducción, algunos le llaman. Se cuenta quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia y cuál es el problema que les afecta. Nudo, algunos críticos de cine dicen primer acto, segundo acto, tercer acto. El nudo se desarrolla el problema que afecta a los personajes. Entonces el planteamiento, la introducción, como su nombre lo dice, presenta la situación, la gente, dónde ocurre y cómo ocurre. También en este caso presenta el villano o el antagonista del héroe, como Deadpool, el antihéroe. Hace poco salió, por ejemplo, Cruella y estaba la antagonista de ella, que al final hay un plot twist. Había sido está relacionada con la personaje principal. Desenlace, se desarrolla el problema que afecta a los personajes, narrando todas las acciones que realizan los protagonistas para resolver dicho problema. En los relatos largos es la parte más extensa y está formado por múltiples capítulos. Al inicio se le presenta como un libro de cuentos la historia de la princesa Jaque-Sara y Fiona, la princesa Fiona, que está en la torre más alta en una montaña y está guardada por un dragón muy feroz. Ahí empieza la historia. Después, Shrek es llamado porque se le va a echar de su pantano y él se ofrece, ahí ya empieza el nudo. Él se va, le salva a esta princesa y hay una jornada del héroe en la que él no quería relacionarse con la gente y al final se enamora de una humana que al final
también es una obra. Ahí hay un desarrollo de personaje de la princesa Fiona, de Shrek, de Burro y hasta del príncipe, del rey. Ni me acuerdo más el chiquitito ese que quería ser el rey. Y ahí termina la primera parte con el casamiento de Fiona y el personaje, el protagonista. Se narra el resultado final, en otras palabras, si el personaje resuelve finalmente dicho problema. ¿Resolvió el problema? Sí, no le van a echar de su pantano y va a seguir bañándose en su lodo. No todos los textos narrativos se ajustan a esta estructura, sino que en algunos casos no existe tal presentación de personajes y el relato en este caso comienza directamente en la mitad de la trama. Sucede también eso. El cuento, la historia ya empieza en la pelea. Después recién cuenta quiénes son y quiénes están interviniendo y dónde está pasando. Dice lo que se denomina inmedias. En otros casos comienza directamente por la situación final para contar después qué es lo que ha llevado a ese desenlace, lo que se denomina in extrema. El autor también puede preferir por no contar el desenlace de la trama, dejar en abierto, lo que se denomina final abierto, cuando causa al lector una imaginación de cómo terminaría el asunto. Sucede con varias historias. Aunque cuando vemos una película queremos que termine, queremos que tengan el felices para siempre, o the end, el final. Tiempo narrativo. Las acciones que realizan los personajes suceden una detrás de otra y forman así una sucesión. Para analizar el tiempo narrativo hay que tener presente el tiempo de la historia y el tiempo del discurso o tiempo de la narración. Tiempo de la historia, con frecuencia el narrador indica la época concreta, que en otros casos no la indica, y el lector puede deducirle por la apariencia de los personajes, por ejemplo. También el narrador puede no indicar ninguna referencia hacia la época, para que el relato tenga una validez universal. El tiempo de la historia también comprende la cronología de los acontecimientos. Tiempo del discurso, según el orden de la narración, existe una narración lineal, la cual se cuenta en el orden en que sucedieron los acontecimientos. Mediante distintas técnicas, el narrador puede alternar dicho orden, como sucede con in media res, cuando la historia comienza por la mitad, y con in extrema res, cuando empieza por el final. En otros casos se inserta la retrospección o flashback. Empieza la historia desde el medio, pero a través de flashback o retrospección conocemos por qué el personaje está haciendo esta situación y continúa la acción. Cuando se cuentan hechos que sucedieron en el pasado, la anticipación que es el mismo caso, solo que los hechos suceden más tarde. Y la simultaneidad cuando ocurren al mismo tiempo. Mediante otras técnicas, los narradores hacen uso del ritmo. El ritmo se diferencia en un ritmo rápido, cuando los acontecimientos transcurren en un espacio corto de tiempo, y el narrador puede incluir saltos en el tiempo o deja de explicar los hechos, ya que no los considera importantes. Y en un ritmo lento, cuando los acontecimientos que tienen una duración corta, el narrador alarga el espacio de tiempo y hace uso entonces de detalles tanto en las descripciones, no se me fue, como en las reflexiones y explicaciones. Velocidad y relación entre tiempos. Sucede también cuando se cuenta la historia o la narración. El caso, por ejemplo, de La Bella Durmiente. Se cuenta al inicio, se cuenta que vino la hada mala y que le hechizó a la Bella Durmiente y esta se durmió por cierto tiempo. No van a estar contando qué es lo que pasó en esos
100 años que ella estaba durmiendo. Se durmió y después de 100 años vino un príncipe y la besó. Aunque la historia real de los cuentos de los hermanos Grimm no es tan simpático como Disney nos lo pintó. Entonces hay una elipsis, significa el salto de tiempo de un hecho hasta otro hecho. Escena, relación de igualdad, coloquialmente se llama tiempo real. Existe una sincronía perfecta entre ambos tiempos. Sucede algo, al rato ya sucede otra cosa. Elipsis se da cuando hay una parte del relato que no se cuenta y suele coincidir con un cambio de escena. Y se durmió durante 100 años. Y durante 100 años crecieron las plantas, las malezas, hubo mucha más telaraña, un montón de cosas puede haber ocurrido en ese transcurso, pero son 100 años que no van a estar siendo contados por el narrador. Entonces hay una elipsis. Y suele coincidir con un cambio de escena. Para un tiempo de la historia X, el tiempo de relato es 0. Sumario se trata de una aceleración del relato, una comprensión de los acontecimientos de la historia en forma resumida. Se omiten ciertos detalles de la historia para hacer el relato más corto. Esto produce que el tiempo de la historia sea mayor que el tiempo del relato. A menudo se plantea como una transición entre secuencias. El ejemplo anterior también puedo dar de El Demolidor, cuando al Demolidor y el villano, Wesley Snipes, no me acuerdo más, Simón era, que la verdad que me acuerdo, se les congeló, se les criogenizó y ese era su condena, estar congelado durante cierto tiempo y mientras tanto ellos van a estar programando la mente tanto del policía como del villano. Después ellos despertaron varios años después y se vieron que el mundo o el lugar donde ellos estaban ha cambiado. Entonces hay una elipsis también. Pausa para un tiempo de historia 0. El tiempo del relato es X. No hay nada que contar de la historia, pero sí el relato. A menudo se emplea para hacer descripción. Espacio narrativo está constituido por las referencias que hace el narrador al lugar donde transcurren los hechos. Más que nada es la descripción del lugar, de las cosas. Si él era el papá de Pinocho, él era un zapatero y tenía su taller y todo. Narrador. El emisor de un texto narrativo recibe, de acuerdo con la función que realiza, una denominación especial. Alguien tiene que contar el cuento o tiene que contar la narración, la historia, la del narrador. No obstante, la razón de la misma estriba en la necesidad de prever que en algunos textos narrativos el emisor y el narrador no coinciden, o dicho con otras palabras, no son la misma persona. Tal situación se da, como es evidente, en los textos narrativos literarios. Lo que ocurre en las novelas y en los cuentos es que la historia que se cuenta ha sido inventada, por lo menos así se presenta. Dado que esto es así, no es posible que el emisor, el autor real, haya podido ser testigo de la misma. Por lo tanto, se entiende que quien narra no es él, sino un narrador indeterminado, también inventado por ese autor. Partiendo de esta consideración que nos lleva a utilizar siempre esta denominación de narrador. Hay que analizar otro factor que también depende del narrador, la perspectiva o punto de vista que adopta para contar la historia. Si van a leer los libros de Juego de Tronos, cada capítulo está contada por diferentes personajes. Entonces hay un cambio de forma de hablar, de forma de contar. Sería la perspectiva. Ese es un ejemplo del cambio de narrador.
porque están contando cada uno de los personajes según su propia perspectiva. Un narrador es la persona, en función del narrador, es la persona que escribe cuentos, novelas, etc. En otras palabras, un narrador es un escritor de relatos. Definiéndolo de otra manera, un narrador es el elemento estructural de la narración que contemplan los hechos narrados. Autor y narrador no es lo mismo. Es el autor quien decide quién va a ser el narrador y qué características va a tener. Dichas características constituyen el denominado punto de vista de la narración. Hay 3 puntos de vista del narrador. Sin haber participado de los hechos, el narrador puede conocerlos y puede ser también uno de los personajes que intervienen en la historia. El personaje que funciona como narrador se denomina narrador interno. Y el autor construye el relato fingiendo que la historia la cuenta uno de los personajes. Entonces el autor hace que este personaje cuente la historia desde el punto de vista de este personaje. En la mayoría de las ocasiones el narrador interno coincide con el protagonista. En este caso predominan las formas verbales y los pronombres en primera persona. Yo hice esto, yo derroté a aquel, yo crucé este río, todo es en primera persona. Los relatos de este tipo se denominan narración en primera persona. Con menos frecuencia el narrador no coincide con el protagonista, sino con un personaje secundario, lo que se denomina como narrador testigo. Ya tenemos narrador protagonista y narrador testigo. Está el otro. Por otro lado, un narrador externo conoce los hechos que suceden y los personajes que intervienen, pero no participa en la historia, sino que la cuenta desde afuera. Por esta razón no se referencia a sí mismo. Los relatos de este tipo se denominan narración en tercera persona. Entonces, está el narrador protagonista, el narrador secundario y el narrador en tercera persona, o el narrador omnisciente, en algunos casos le dicen. Conocimiento del narrador. Dependiendo del grado de conocimiento del narrador, existen 2 tipos. Omnisciente, el que sabe todos los detalles, conoce los aspectos y detalles de los personajes, de sus pensamientos, sus intenciones, su historia. Normalmente se compara con una serie de divinidades que sabe todo y que se desplaza por su propia voluntad en tiempo y lugar. Narrador objetivista, conoce lo que los personajes dicen y hacen, pero no conoce sus pensamientos, sus sentimientos ni porqué de sus actuaciones. Acá hay tiempo de narrador, opinión de narrador. Este después ustedes pueden leer. Texto narrativo. Es un tipo de texto que narra o cuenta una serie de hechos reales o producto de la imaginación que conforma una historia y tiene final. Se caracteriza por recrear la forma de pensar y sentir de los personajes. Describir lugares o espacios donde ocurren las acciones centrales del relato y construir una trama o argumento que enlaza los hechos que van ocurriendo. En los textos narrativos se puede reconocer una organización de los acontecimientos a partir de un inicio, un nudo o conflicto y un final o desenlace de la historia. Comprensión de los textos narrativos. La intratextual se refiere a la comprensión de las relaciones de significado que suceden en el interior del texto, y intertextual se refiere a la comprensión que pone en diálogo un texto con otros, con el objetivo de crear conexiones y relaciones de sentido entre ellos. Estructura de la narración. Una narración presenta siempre como mínimo lo que se denomina un autor o persona completamente normal, que es aquel elemento que experimenta los sucesos o hechos referidos en ella. En el estudio de las narraciones se ha aplicado el término actante, que amplía la noción de personaje. Este personaje puede o no ser también narrador de la historia.
Esta estructura no es necesariamente identificable en otros subgéneros narrativos, como el relato o la novela, o en el microrrelato. Narrar implica que los hechos referidos estén relacionados, encadenados, y que vayan sucediendo de forma más o menos lógica. Reproducción de la voz de los personajes. Aparte de narrar los sucesos que constituyen la historia en una narración, puede ser necesaria la reproducción de las palabras o pensamientos de aquellos seres. En algunas partes de las historias se colocan lo que dice textualmente o lo que piensa. Normalmente personas que los protagonizan. El narrador a tal efecto dispone de dos maneras o estilos de reproducir la voz de los personajes de la historia: el estilo directo y el indirecto. El estilo directo es el que manifiesta cuando la voz de los personajes se reproduce de forma literal, esto es, cuando sus palabras o pensamientos se reproducen tal cual fueron dichas o pensadas, sin cambiar, añadir o quitar nada. Ese es cuando es directo. Y cuando es indirecto, aparte de decir con sus propias palabras, hay una parte donde dice, y dijo, no quiero, pensando que sí lo quería. Entonces, hasta su propio pensamiento está en este estilo indirecto escrito del personaje. Personajes planos y redondos. Cuando hay más detalles sobre cada uno de los personajes. Cuando es plano, no tiene, vamos a decirle, un arco y es igual. Son creados a partir de una idea, cualidad o defecto. El malo es malo porque es malo. No evolucionan a lo largo de la narración. Es decir, no cambian o varían a lo largo de la historia. Son seres simples y típicos. El lector ya los conoce y sabe cómo actuarán. No puede sorprenderlo. Y el personaje redondo son aquellos que no encarnan una cualidad o un defecto. Se definen por su profundidad psicológica y porque muestran en el transcurso de la narración las múltiples caras de su ser. El lector no los conoce de antemano, por lo que no sabe cómo actuarán, evolucionan, cambian, pudiendo sorprender al lector con su comportamiento. Tienen como las personas cualidades y defectos. Manipulación del tiempo de la historia. El narrador, entre sus funciones, tiene también la de decidir en qué orden y en qué ritmo va a narrar la historia. Orden de la historia. Lo primero que se puede constatar es que el discurso narrativo está repleto de anacronías. Esto es discordancia entre el orden de sucesión de la historia y orden de sucesión en el relato. Esto también he visto que sucedió en la serie The Witcher de la plataforma rojita. Son dos historias paralelas, pero en diferentes tiempos. Y recién al final estas historias se unen y estos tiempos suceden igual. El mecanismo que con más frecuencia se usa en la retrospección o analepsis es a lo que en el cine se denomina flashback. Esto es una mirada hacia atrás. Se emplea a contar una historia y en un determinado momento se detiene la narración para contar cosas que ocurrieron en el pasado o del por qué. Sucede también, a ver, justo ahora me viene en mente la narración de Show de Truman, que por qué el personaje de esta película le tiene miedo al agua, porque en una tormenta su padre falleció ahogado, entonces tiene un trauma de ir en un barco o de ir hacia donde hay agua, porque utilizaron este instrumento, este mecanismo del flashback. Ah, por eso es lo que no puede ir en el agua. Ah, ya tiene sentido.
Se empieza a contar una historia y en un determinado momento se detiene la narración para contar cosas que ocurrieron en el pasado. Un mecanismo menos utilizado sería el contrario, la prospección o prolepsis, es decir, adelantar los acontecimientos del futuro. Cuando la bruja le dice al protagonista que le va a suceder tal cosa y tal cosa, pero lo dice en una forma enigmática. Y después, a medida que suceden los acontecimientos, eh, el, el protagonista se recuerda en el flashback de lo que le dijo aquella bruja o aquella anciana o aquella maga que le contó lo que iba a pasar. En el momento de contar una historia, el narrador tiene también la posibilidad de hacerlo deteniéndose más o menos en los acontecimientos. La sensación de mayor minuciosidad viene producida por el uso de dos tipos de texto: la descripción, pues el tiempo está detenido, y la digresión autorial, los comentarios del narrador. Por su parte, la sensación de rapidez proviene del uso del resumen, contar en pocas líneas lo que sucede en mucho tiempo, y la elipsis, eliminar fragmentos de la historia como forma intermedia. Estaría el diálogo, al reproducir las palabras de los personajes, con lo que el tiempo narrativo se ajusta al tiempo real. Su lectura dura lo que en teoría duraría ese diálogo en la realidad. Y este es el material que quise compartir con ustedes el día de hoy sobre la narración. ¿Alguna vez se detuvieron a analizar lo que hace la narración? O sea que ustedes escuchan el cuento y la historia y así nomás. Esta es la primera vez que analizan algo. Era para detener esto. Están ahí todavía, ¿verdad? Ok. Sí, profe, acá estamos. Tantas cosas, ¿verdad? Tiene el tema de la narración, ¿verdad? La verdad que sí, si es que uno va a analizar bien, había sido, lleva su tiempo ponerse a pensar en todo, en la trama, en la introducción, en el nudo, en el desenlace, en los personajes. Pero realmente mentalmente uno analiza todo eso sin darse cuenta. Algo para que ustedes puedan hacer esto. Yo ya tengo. Regístrate y bueno, desde el inicio vamos a empezar. Es lo que pueden utilizar para hacer. Si quieren usar bolígrafo, lápiz de papel, no hay problema. Pero les puedo enseñar uno que yo usé, me enseñaron. Google es un aplicativo que se puede utilizar para elaborar mapas mentales. Yo ya tengo. Crear diagramas. Esto yo ya había hecho. Así son mis. Vale, está en español. Parecen unas raíces. Esto es lo que hace Google. Vamos a crear uno y le voy a enseñar cómo se hace. Crear diagramas. Vamos a acostar. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Acá vamos a poner narración. Allá tenemos el primero. ¿Qué podemos decir de la narración?
No, las características, por ejemplo. Ah, le tengo que pasar el texto a ustedes para que ustedes... Acá le vamos a agregar algo. Ahí justo está encima de mi nombre acá. Narración. Y acá le colocamos. ¿Cuáles eran los textos? A ver. ¿Qué voy a hacer? Qué caramba. La narración. Elementos de la narración. Vamos a hacer elementos de la narración. Personajes, acciones, tiempo, espacio. Elementos. Elementos. ¿Qué hice? Ah, ahí. Hace tiempo dejé de usar. Y así vamos agregándole cositas. Narración. Esa es la flechita que le une. Personajes, ¿verdad? ¿Qué era más que vimos? Elementos. Acción. Acción. Personajes. Vamos con personajes. 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 Más uno. Acción. Después, si se acuerdan, no, este es para que ustedes toqueteen, averigüen. Ya tengo personaje, acción. Otro, a ver, más uno. Tiempo. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos? Personaje, acciones, tiempo, espacio y narrador. Más uno. Espacio. Más uno. Narrador. Es difícil. Este creo que voy a borrar. No me salió lindo. Después el narrador. ¿Cuántos tipos de narradores tenemos? ¿Se acuerdan? Protagonista, Protagonista, omnisciente, omnisciente, sí, omnisciente. ¿Qué está el otro? Que no, era protagonista. El narrador secundario. ¿Dice? Ahí ya tenemos, narrador. Los tiempos. Estructura, personajes, ¿cuál era? Después que había más. Y así van a poder hacer. Personaje, tipo de personaje. Ah, acá está. Tipo de personaje. Caracterización de personaje. Vamos a hacer un poco. Otro. No, este no. Acá lo que. Caracterización. Ok, caracterización de personas. Y así ustedes van a crear si les parece interesante. Si no les parece, usen nomás el lápiz y bolígrafo para hacer el mapa mental.
El mapa mental es mucho más abierto, es más libre para hacer. No es como el mapa conceptual. Y así, van a ser como diagramas o como cuadros y después esto pueden compartirlo, copiar el enlace y enviar en mi privado o enviar esto copiando el enlace en la plataforma. ¿Ok? O escriben en su bolígrafo, en su cuaderno con bolígrafo y después me envían eso en la plataforma. ¿Alguna pregunta, consulta? Todo claro, profe. ¿O quieren que le explique todo de nuevo? No, ¿verdad? Les recomiendo leer cuentos. El Principito, por ejemplo, ¿cuál es el personaje principal? El Principito, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? ¿Dónde se desarrolla? En el desierto. Y él va contando otra vez su propia historia. ¿Quién es el narrador? ¿Es el Principito? No, es el personaje secundario. Es el aviador. En este caso es representado por el autor. Saint-Exupéry. Antoine Saint-Exupéry. Ese es el nombre del autor del Principito. Vamos a probar otra vez la foto, ¿sí, chicos? Porque 5 personas nomás y yo quiero más gente. Ya me llevé la cámara, te me llevé una. Ya tópico. Gracias, Marciano. Gracias, Alcide. 5 personas ya. ¿Y los demás? No, va. Ahora sí, gracias. Perfecto, 2, 4, 6. Voy a poner en esa mesa redonda. ¿Te gusta ahí? Eso era. Como siempre a mí ahí al lado de Cristian. ¿Qué falta? ¿O no salen todos? Ángeles, ¿estás por ahí? Profe, pero no estoy en conferencia, voy a entrar. Estoy en galería nomás. Ya. Ahora sí estoy. ¿Quién más está? A ver. ¿Y quién no está abriendo? ¿Más caro? Ahora sí. Voy a cambiar. Parece que no entran todos cuando es así. Vamos en otra imagen. Yo tengo una galería luego acá. Acá. Este está ahí. Ahí sí. Pero es muy oscuro. Parece que estamos en el cine. Le voy a decir cuando estemos todos. Este está bien. Yapucaque, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, ríanse. Julina. ¿Por qué saliste? Compañera. No, bueno, te pucaye. Eso. Ahí es. Gracias, muchachos. Gracias, chicas. Ahora pueden apagar nomás otra vez. Bueno, gente. Quería comentarle un poco. Galería.
al final vamos a tener de nuevo el examen de forma virtual. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos todavía tiempo. ¿Quieren examen escrito? Ustedes escriben y con la cámara encendida y rinden. Voy a apagar nomás, Marciano, tu cámara, si querés. ¿Cómo definieron, Cristian? Vos sos el representante, ¿verdad? Sí, bro. No, y depende de la mayoría nomás. No hablamos todavía cómo, pero online va a ser. Sí, eso ya está definido. Javier, Cristian. Estoy anotando la asistencia de ustedes. Cristian. Con ustedes más rápido, con los otros cursos tengo que llamar porque, chico, ahí está hoy. Alcides, más caro tu nombre es Arminda, ¿verdad? Sí, profe, Arminda. ¿Cuánto apagaste cuando iba a sacar la foto? No podía, profe. Discúlpame. No tan poquito hoy, 7. No hay problema, Arminda, ya tengo tu asistencia. Porque si vamos a hacer exposiciones muy largo y usted ya desarrollaron muchísimo contenido con las exposiciones. ¿Qué ustedes me recomiendan? O sea que yo puedo darle un montón de opciones, ¿verdad? Profe, yo creo que en la plataforma se puede crear examen. Selección múltiple, definición, Sí, y creo que no estaría mal así. Así definimos ahí, clasificamos ahí. O si sale selección múltiple, falso o verdadero. Un examen normal en la plataforma. y selección múltiple, pues elegir una de las respuestas. ¿Y cuánto es el puntaje máximo que se puede tener en un examen parcial? 15, ¿verdad? Creo que es 15 puntos. 15 a 20 creo. Porque ustedes ya tienen luego su primer examen, que tiene los 15 puntos. Después tienen sus trabajos que yo les voy a estar dando en la plataforma. Y después tienen otra vez el examen final. Puede ser un examen de 10 puntos, ¿les parece? Y hacemos en la plataforma. Porque justamente era el miedo de algunos profesores eso, que se copien. Y cómo yo voy a estar controlándola a ustedes si ustedes van a estar usando la plataforma. Eso no me da mi miedo. Yo no tengo yo no desconfío de usted. Pero esa era la recomendación que nos dio el decano. No ese problema, ya te doy. Le puedo hasta preparar un formulario así como hago con este sistema de formularios de Microsoft o de Forms. Pero me gusta la idea que me dio Javier. Es que es difícil controlar, profe, si no es presencial. En modo virtual es complicado porque de todos modos si uno quiere copiar, va a copiar. Y creo que eso ya sería más, dependería de la persona copiar o no, porque eso le va a definir en el futuro como profesional o ya sea como lo que sea. Entiendo totalmente tu punto de vista y estoy de acuerdo. Porque el profesional que siempre copió en el examen, ¿qué tipo de profesional va a ser en el campo? En el campo en el sentido en el lugar de trabajo. Entonces estamos definidos, vamos a hacer a través de la plataforma y va a ser de 10 puntos. Tenemos todavía tiempo, es en el 13 de agosto creo que habíamos definido, ¿verdad? El director era que me había pasado.
Ver un poco, voy a mirar lo que envió de la otra vez. Horario de la segunda parcial acá. Eso ustedes tienen ya. Pero igual lo voy a pasar. El día tercero. 13 de agosto, comunicación oral y escrita, guaraní virtual, licenciada Clara Romero, dice acá cantidad de estudiantes 13. Eso es lo que me llama la atención. Ahí le estoy mirando el horario para que miren en el grupo de guaraní. Bueno chicos, les enseñé un nuevo que es Google. Si ustedes tienen el perfil en Google, se pueden acceder tranquilamente. Pueden jugar con ese en el sentido de probar. Y el trabajo va a estar en la plataforma ya, para que ustedes hacen. Pueden sacar fotos, pueden guardar como imagen, pueden guardar como screen también. Un ratito. Voy a enviar ya la foto de lo que saqué. Y espero que se hayan disfrutado hoy por el Día de la Juventud. Falta un poquitito para el Día de la Juventud. Por el Día de la Amistad. Yo recibí muchos saludos, porque regalo, nada. ¿Y ustedes recibieron regalos? O saludos me meté igual que yo. ¿Qué tal fue de ustedes? ¿Tranquilo, pa? Yo sí Tranquila. recibí regalo, profe. ¿Qué amiga la tuya? O amigo. Dale, chicos. La verdad me regaló mi hermana. Sí, pero está contigo, está en tu casa y te regaló. Qué genial, qué genial. Acá nosotros también somos bastante en casa, somos numerosos. Y cada uno con sus hijos y con su marido. Y yo tengo 3 hijos. Mi hija tuvo bebé. Por ahí sí vivieron en mi estado. Tengo una nueva nieta. Y creo que ese fue mi regalo anticipado. Bueno, chicos, por hoy yo creo que es suficiente. Tuvimos 1 hora y media de clase, directo, sin pausa. Entonces, se merecen un poquitito más relajarse, ya que hoy es viernes, se está terminando el mes de julio. Y sigan cuidando, sigan abrigándose. Y no sé si a usted le alcanzó la vacuna, porque ya ahora está empezando con el tema de la segunda dosis. Yo recién en octubre me toca mi segunda. Bueno, jóvenes, feliz resto de noche, feliz fin de semana y nos vemos en la siguiente clase, Dios mediante, el próximo viernes con la clase antes del examen, de la segunda parte. De mi parte, gracias y chaucito. Chau, chau, pórtense bien. Gracias, profe. Chau, chau. Buen fin de semana. Igualmente. Chao.